Buenas tardes y un saludo a todos los estudiantes de 10º año de estudios sociales. Eh, Vamos a iniciar con esta primera clase virtual que tiene que ver con el primer tema de estudios sociales de 10º año. Siempre, como les he dicho yo siempre a mis estudiantes, hay que empezar por los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son siempre los elementos que más interesan exponer, que más interesan desarrollar, y siempre recuerden, por favor, es lo que más hay que estudiar. Porque es lo que más interesa al Ministerio de Educación que ustedes aprendan. Entonces, siempre, por favor, repasen los objetivos de aprendizaje. Para este objetivo dice explicar el proceso de expansión de los imperios europeos, así como su capacidad para controlar y modificar las condiciones de vida de diversas sociedades durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces estamos hablando aquí de un proceso de expansión de los imperios europeos, que precisamente se llama imperialismo, que es el tema que estamos estudiando, y la capacidad para controlar y modificar otras sociedades. Entonces vamos a empezar a hablar precisamente de lo que es propiamente el imperialismo. Recordemos, y esto es muy importante iniciar, que estamos hablando en el siglo XIX, ¿verdad? Los 1800, ¿verdad? Porque ya el siglo XX son los 1900, el siglo XIX son los 1800, y que en el periodo anterior era el periodo de la colonia, el periodo de colonización, donde España, por ejemplo, era muy fuerte, Inglaterra, etcétera, pero ya no. Ahora estamos hablando del siglo XIX y del periodo del imperialismo, ¿verdad? Se suele considerar como una ocupación y dominación y explotación intensiva de la mayor cantidad de territorios y recursos económicos disponibles en el planeta. Esto con el fin de alcanzar la condición de potencia hegemónica o líder, la ambición, que era la ambición de la mayoría de las naciones durante el siglo XIX. En otras palabras, el imperialismo es un deseo de dominación, especialmente económica, también política, ideológica y cultural, de parte de unos países hacia el resto del mundo, ¿verdad? Estos países, que son principalmente países de Europa, del centro de Europa, son inicialmente, especialmente el Reino Unido o Inglaterra, el país de Francia, Alemania, Italia, Rusia y Austria-Hungría. Repito, los países que son más importantes, que hay que recordar bien cuando hablamos de imperialismo, son sobre todo, primero, en una primera instancia, el Reino Unido o Inglaterra y Francia. Posteriormente también es muy importante Alemania, Italia, Rusia, Austria-Hungría, y en el lado de América, ¿verdad? En el lado de América, Estados Unidos, que ejerce un imperialismo sobre el resto de países de América. Si se dan cuenta de alguna manera, aquí estamos hablando también de los países que luego se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero ese es el tema que sigue. Entonces decimos que el imperialismo es un intento de dominación de estos países sobre el resto del mundo. El resto del mundo es, por ejemplo, África, Asia y bueno, los otros países de América. Sobre África, ¿verdad? En la conferencia de Berlín, que se realizó en 1884, luego de algunos, inclusive enfrentamientos bélicos entre estos países que querían dominar, se realiza, bueno, la conferencia de Berlín, en la cual participan Inglaterra, Italia, Portugal, Francia y Alemania. Y ahí pues acuerdan cómo dividirse entre ellos prácticamente todo África. En Asia es principalmente Inglaterra, que tiene una dominación especial sobre la India y algunas partes de China. Francia tiene una dominación sobre la península indochina, que es más o menos lo que hoy conocemos como Vietnam. Y bueno, Japón también juega un papel ahí, que eso va a ser importante, pero hasta la Segunda Guerra Mundial. Japón sobre algunas partes también de China. Y sobre el resto de América, bueno, el resto de América tenemos el imperialismo que ejerce Estados Unidos sobre los otros países de América Latina, aplicando sobre todo dos doctrinas. La doctrina Monroe, que prácticamente lo que dice es que América es para los americanos y que ningún otro país debía meterse a dominar los países de América, aunque algunos se metieron, como Francia, sobre todo por razones coloniales, en Portugal. Y la doctrina manifiesto, que de alguna manera lo que decía era, son justificaciones ideológicas, estas doctrinas, son historias que justifican cosas, ¿verdad? Lo que decía era que el destino de Estados Unidos era como dominar todo el continente, ¿verdad?
Entonces tenemos un imperialismo que es esta dominación económica y política, cultural, sobre de países de Europa y Estados Unidos sobre el resto del mundo, sobre Asia, África y el resto del continente. Ese es básicamente lo que es el imperialismo y a dónde se realiza. Tenemos algunas causas del imperialismo, muy importante la industrialización, el proceso de industrialización que venía desarrollándose en Europa, que había acabado con las materias primas en Europa y que por tanto todos estos países, insisto, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Inglaterra, Francia, ¿verdad? Alemania, Rusia, todos estos países necesitan materias primas para seguir desarrollando sus economías y ahora más industrializadas. Y ya en Europa no habían estas materias primas, entonces necesitan ir a traerlas de los países de África, Asia, igual Estados Unidos en América. Entonces, una primera causa es la continuación de la industrialización y la necesidad de materia prima. Una segunda causa es la revolución de los transportes, que permite ya movilizar por vía marítima, sobre todo marítima, sí, ejércitos y todo el esquema de dominación, toda la logística que necesita la dominación de estos países. Los avances sanitarios que permiten el desarrollo demográfico, ya que hayan más demografía, más población, tanto en Europa, y que entonces esa población pueda ir a los países de Asia o África sin tener mayores problemas sanitarios, por ejemplo. Y las ideas, eh, algunas ideologías que había en Europa que decían que era la labor de los europeos, el trabajo de los europeos, el destino de los europeos era civilizar de una manera occidental el resto del mundo. Es decir, querer imponer su forma de sociedad, sus culturas al resto del mundo, cosa que, digamos, más adelante en la historia, cosa que es absurda y que más adelante en la historia lleva a situaciones muy complicadas de violaciones a los derechos humanos, de racismo y pues, cosas como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero eso es después. Importante mencionar las formas que se tienen la dominación colonial. Sobre todo hay dos, que dice que es la anexión o asimilación. Anexión o asimilación. Una colonia pasaba a formar parte de la administración metropolitana y ello implicaba la pérdida de su soberanía. Es decir, una colonia pasaba a ser parte del país de Europa y se perdía totalmente la soberanía. Esa es una primera forma de dominación. La segunda forma de dominación es la asociación de la colonia a la metrópoli. Permitía establecer un gobierno indirecto. Existían parlamentos o consejos locales ante los que respondía el titular del gobierno colonial. Eso es principalmente el ejemplo por ejemplo, de India, que tenía su gobierno, su parlamento, pero que formaba parte del Imperio Británico, ¿verdad? Mantenía un poco su soberanía, pero formando parte del Imperio Británico, ¿verdad? Eh, como dijimos, bueno, en América la situación es de Estados Unidos con relación a, sobre todo, el resto de países. Las justificaciones que se dan por eso, ¿verdad? Tenemos varios factores económicos, tiene que ver con esta idea económica de realizar este intercambio de materias primas, de que los países hegemónicos iban por materias primas y devolvían manufacturas. Es un proceso económico, sobre todo es un proceso económico. También factores políticos, que eran que todos los países de Europa estaban buscando cuál era el país más poderoso, el país más fuerte, cuál tenía hegemonía, y eso llevó a inclusive realizar conflictos armados, conflictos bélicos, guerras en algunos países en concreto. Por ejemplo, uno de esos se realizó en los Balcanes, y eso es lo que hace estallar la Primera Guerra Mundial de manera concreta, pero el factor político es la rivalidad y el deseo de poder, de más poder de cada uno de esos países. Y factores ideológicos como lo que hablábamos de esa tonta idea de superioridad que tenían en Europa y que su deber era colonizar el resto del mundo. Finalmente, las repercusiones. Bueno, otra de las causas importantes es el aumento demográfico. Ya otra causa también, ya la gente no cabía en Europa, ¿verdad? Por los avances en materia de sanidad, por el mismo proceso de industrialización. Ya había mucha gente en Europa y necesitaban empezar pues, a sacar gente de Europa y relacionarla también y vincularse con otros países. Hay repercusiones en el ámbito social. El modelo de sociedad occidental se traslada básicamente al resto del mundo. En las colonias, en estos países dominados, los funcionarios europeos se convierten en la clase dominante, digamos, ¿verdad? La estructura social pasa a tener arriba a los funcionarios dominantes europeos. En el ámbito político, bueno, se crean algunos países de manera artificial, como
resolviéndose esas divisiones que hacían entre ellos, ¿verdad? Y se impone la forma de gobierno europea, que es eh, una forma de democracia de ese entonces, una democracia extraña. Y en el ámbito productivo también se impone la forma de producción y el modelo de producción capitalista que era el que reinaba en Europa. Esto no hay que entenderlo tanto, pues sí es una imposición de los países dominantes hacia los países dominados, pero también es verdad que algunas cosas se trasladan, especialmente en materia cultural, desde los países dominados hacia los países dominantes, idiomas, comidas, hasta enfermedades, ¿verdad? Eh, religiones. Entonces, en realidad es una mezcla, ¿verdad? Que se da, pero sí es verdad hay un ejercicio de dominación, ¿verdad? Esos son los temas principales en cuanto al imperialismo. Se habla también de algunos aportes, ¿verdad? Como la extensión de la cultura occidental, la modernización de todos estos países, la continuidad de la revolución industrial, etcétera. Pero volviendo al inicio y haciendo una especie de resumen, lo importante es que tengamos claro el concepto de imperialismo, que tiene que ver con este ejercicio de dominación de países centrales de Europa, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Inglaterra, sobre el resto de países de Asia y África y algunas partes de Europa también. Y Estados Unidos sobre el resto de América, que eso tiene algunas causas, como lo que hablamos, como la industrialización, la revolución de los transportes, los avances sanitarios, la idea de civilizar otros pueblos, que eso se manifiesta de manera diferente, por ejemplo, en África, en Asia y en América, que hay diferentes formas de dominación política, como la anexión y la asociación, y que tiene pues, justificaciones económicas, políticas, ideológicas, demográficas y repercusiones sociales, políticas y productivas. Es un primer video que vamos a hacer de apoyo en estos tiempos de educación virtual, provocados un poco por la crisis que tenemos sanitaria en el país. Espero que sea de mucha utilidad y que les ayude a estudiar a los estudiantes de 10º año estos primeros temas. El tema que sigue es la Primera Guerra Mundial y en estos días estaré subiendo un video sobre eso.